si les gusta esto, para mí tiene que seguir esto. Yo no creo que desaparezcan los programadores, ¿sí? Eh, yo creo que donde se va a volver a hacer fuerte es en esto que les comentaba en un principio, de volver a tener bases sólidas. En la pandemia hubo como un boom de hacer cursos, bootcamps, que estaban buenísimos, pero eso adolecía de conocer un poco las bases del desarrollo, ¿no? Por eso para mí conocer las bases del desarrollo, independientemente después conocer un lenguaje, otro lenguaje de programación es hasta anecdótico. Yo creo que uno tiene que tener las bases del diseño y del desarrollo de software, digamos, a nivel así empresarial para, para tener un valor agregado, ¿no? Porque después, hoy está de moda, no sé, Golang, que tampoco explotó, pero bueno, el lenguaje que sea y dentro de 2 años hay otro, y ahí para mí eso después es indistinto, ¿no? Bueno, sí, sí, es que también se vendió mucho eso, ¿no? De, como dice ahí Alan, de conseguir una posibilidad laboral rápida. Y, y ahí también hubo todo como un hype de, bueno, ahora necesitamos mucha gente, hubo mucha inversión, muchos capitales poniendo mucha plata también en cosas infladas, ¿no? Que después, cuando todo se acomoda, nada, no se necesitaba tanta gente, tal vez. Pero esto es lo mismo para mí. Esto es un momento y después las cosas se acomodan. Lo que sí, no, desaparecer no desaparece, pero después yo creo que las cosas se van acomodando, así como pasó con la nube y con tantas otras cosas que, que, que en la tecnología dijeron que iban a salvar que era la herramienta. Lo mismo pasó con los frameworks, antes de los frameworks también, cuando no había framework, el framework, no vas a necesitar programar, vas a usar el framework. Sí, bueno, y después uno está atado a un framework. Pero bueno, nada. Eh, la verdad que estuve viendo todos los trabajos, la verdad que bien, muy bien, los trabajos, muy bien. Eh, quería, quería tener su feedback también, a ver cómo los había, qué les había parecido a ustedes el trabajo. Si les resultó complejo, ¿no? Si pudieron hacer un match con lo que estuvimos viendo de teoría. Digo, por las correcciones, estuvieron muy bien todos los trabajos, pero muy bien. Pero nada, me gustaría tener un poquito algún feedback de ustedes. Para mí lo más engorroso, para mí, para mi grupo, ¿no? El tema de hacer los gráficos a mano, Es lo porque hay más, es lo algunos más, que es lo más doloroso. Lo más no, doloroso. horas, Incoherentes. horas y horas para dejar algo más o menos en orden. Eso fue lo peor. Después lo demás estuvo bastante bueno. Sí, Sí, eso es lo más doloroso y a lo que menos nos gusta, o por lo menos a mí también, la parte de gráfica siempre es dolorosa de hacer. Yo por eso había otras herramientas que le habían planteado como que tenían plant UML, un montón que uno puede esbozar escribiendo y te arma el grafiquito, porque después hacerlo así a manopla, sí lleva. Pero bueno, en ¿sabes? general se utiliza mucho Draw.io, es lo que más se usa en general. Claro. ¿Sabes qué pasa Pasa, también? profe, que con esos de código, los que uno podía escribir, a veces te quedaban las líneas superpuestas, o Sí, sea, es Es muy, más muy difícil de impreciso. editar, sí, es después difícil de y, editarlo, por y eso Y lo que después te iba, algunas pones cosas a sirven, pensar y otras decís, no. yo entrego esto, se ve para el traste, así hablando mal y pronto, Sí, ¿no? Se ve para el traste, bueno, hacemos a mano. Y claro, ese a mano es 1 hora, no sé, 1 hora y sí, media. bueno, lo que llega. a mí me pasó, profe, onda, me divirtió hacer bueno, los diagramas que hice yo, ¿no? Pero era como decir, estaría bueno meterle un poquito más. Ah, termino, un poquito más. Termino, un poquito más, ¿me entendés? Sí, Siempre algo se podía mejorar y a lo mejor hubiese estado bueno bueno, tener un poco más de tiempo. Pero bueno, es así. a ver, un poco lo que Sí, perseguíamos con un trabajo práctico, o por lo menos nuestro punto de vista, con Mati, yo ya vengo dando esta materia hace un par
el cuatrimestre, antes daba programación y entro en programación de objetos con C Sharp. Bueno, después me necesitaron para esta materia de metodologías. Y a mí en lo particular, digamos, como estudiar, digamos, conceptos teóricos, y como les decía, diagrama de clase, 2 puntos, díganme, no sé, me parecían un embole, o por lo menos a mí me embola eso. Y he hecho materias así de ese estilo, ¿no? De las metodologías donde eran todo, es peor, teníamos que ir a darle el examen escribiendo. O sea, a mí me aburría mucho, digamos, como estudiar de memoria. Y esta es un poco la idea de hacer un trabajo práctico y de que puedan trabajar en grupo es, bueno, para los que no están trabajando en sistemas, poder juntarse, tener dinámica con otros. Sé que es difícil a veces, ¿no? Congeniar los tiempos, pero bueno, y más por el lado digamos, de sentarse y practicar, aunque sea, ese es el objetivo, practicar, hacer los diagramas y ponerle, digamos, cabeza a los diagramas y obviamente los paseamos por varios, no pusimos todos porque para mí no tenía sentido hacer diagramas de despliegue si no van a estar haciendo un despliegue de esto, pero que lo conozcan y que pudieran practicar para los que ya están trabajando o para si en un futuro alguno de ustedes ingresa en el rubro, nada, que al menos se hayan topado con armar un diagrama, que sepan para qué sirve, que conceptualmente qué es que estamos representando, ¿no? Y esa era un poco la idea del TP, ¿sí? Como digo yo, ahora la segunda parte va a ser un poco menos práctica porque hay también quisimos, a ver, yo reformulé, esto se daba como UML, se va todo en otra materia y se hacía más largo. Y yo quise meter otros conceptos que se utilizan hoy en la industria que tienen que ver con DDD, bueno, refactoring o patrones, que seguramente patrones tal vez en alguna materia de programación alguien les comentó o lo hayan visto, pero por lo menos también que se lleven a algo más que solamente metodología de sistemas, se llevan como una intro a, a otros conceptos que seguro se los van a cruzar en algún laburo, o si no ya se lo cruzaron, ¿no? Algunos. Entonces la idea de la materia viene por ese lado, ¿sí? Eh, no a repetir o a memorizar algo, porque para mí tampoco no tiene sentido, ¿no? Sino hacer y poder practicarlo. Pero bueno, antes de ir con la materia, quiero chequear un par de cositas. El grupo 3, a ver si estaba Jonathan, Nicolás, Ariana. No sé si hay alguien en el grupo. Sí, profe, estamos acá. Ah, está. Preguntarles porque estaba anotado Tomás Cartieri. Y yo en la entrega no lo vi en la portada. ¿Él participó? ¿No participó? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sinceramente no lo vimos. Justo estábamos hablando de eso con los chicos hace un rato y también Ok, justamente no. Es más, lo buscamos por el campus y no encontramos tampoco en la división ningún alumno con ese apellido y ese bueno, nombre. Anotamos, no estaba bueno. en la planilla tampoco. No sé cuándo apareció porque el día que nos anotamos había cerrado la planilla y éramos 3 y después vi que la subieron al campus y había aparecido, pero no Ok. estamos seguros de dónde salió. Bueno, no, yo era para confirmar eso, digo, para que nada quede nadie afuera. Entonces, listo, yo ya lo tengo marcado ahí, que no lo tengo, que no me llegó. Entonces, perfecto, ahí está confirmado. Perfecto, gracias chicos. Entonces ahora después ya lo saco del grupo, de la lista y después subo la nota de todos ustedes. Muy buenos, te digo, los trabajos de todos excelentes. Así que no se preocupen tienen todas buenas notas. Después hay otro grupo, el grupo 5, no sé si que está formado por Andrés, por Rodrigo, por Tomás. Sí, profe. No, Bueno, tampoco no escuchamos nada de los otros dos chicos que estaban claro, anotados. estaba Lorenzo Montoya y Agustín Cartín.
que No, estaban no. anotados, pero no, perfecto, no se contactaron con ustedes. Bueno, y si alguno, yo no, ahora, perdón que yo tengo una sola pestañita y no los veo, porque capaz que hay alguno de ellos que está conectado. Pero bueno, acá en el grupo están ustedes 3 solos, así que bueno, va a ir la nota de ustedes 3. Si ellos no se sumaron, no le vamos a pasar nota a la gente que no estuvo trabajando y no se sumó. Gracias ahí, chicos. Entonces ya los marqué entonces a Lorenzo y a Agustín Cartín, que no participaron. Otro grupo del que sí no tenía nada, por lo menos en la portada del grupo 7, que está Evelyn, Catriel, Federico, Agustín y Juan Cruz. En la portada no decían quiénes si habían participado todos o no. Todos. Están todos, son 5. Catriel, Evelyn, Federico, Agustín y Juan Cruz. Perfecto, listo. Era para confirmar eso. Por eso no quería subir nada antes de confirmar los integrantes. Ahí para cuando hagamos otra entrega, acuérdense de ponerme los integrantes. Sí, disculpa. No, por favor. Por eso no tampoco subí nada, no pasa nada. Listo, esperen que entonces acá ya. Esto lo marcamos como completado. Listo. Y otro grupo que me quedó, un par de grupos más. El grupo 13, que estaba Federico, Uriel, Luciano. Después acá hay notado un chico, Joaquín Rodríguez. No sé si hay alguno del grupo 13. Si está. No, Mirá. profe, la verdad que no, nunca se No presentó. apareció igual. Ok, entonces confirmamos que solamente fueron Fede, Uriel y Luciano. Hola. Hola. ¿Me confirma entonces, Uriel, ustedes 3 Sí, solos? profe, sí, Perfecto, nosotros 3. perfecto, perdón. Perfecto, listo. Entonces, Gracias. Joaquín no está, listo, yo lo marco. Y el Profe, último grupo, sí. por las dudas te Sí, aviso que recién me fijé en la portada y estaban los nombres de los 5, ¿eh? ¿en cuál? En el grupo 7. Estaba el nombre de ¿Sí? los 5. Sí, Ah, está. bueno, entonces no lo pasé por alto yo entonces. Pero No pasa bueno, ya nada, pero está, no, igual está. era solamente para confirmar, chicos, tranquilo. Y el último es el grupo 16, que tengo solo para confirmar a Nicolás, a Tomás, a Eric y a Tomás Alicino. Después hay un chico, Tomás Sassone, que no sé, para que me confirmen ustedes, chicos, porque ahí no lo vi. Sí, profe, sería así. Está bien, 4 nomás. Jeremías, Sí. Nicolás, Romero. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Ya estamos entonces. Después yo, cuando hacemos un intervalo, quito a las personas que no estaban en los grupos. Y después les subo las notas acá se las dejo acá por el campus hasta que arreglen el CISACAT. Después se las vuelco ahí cuando esté de vuelta habilitado CISACAT, volcar todas las notas porque esa es la que vale, ¿no? Pues para anotarse. Después de ahí sacan para pasar las notas y volcarlas en las planillas de la facultad. Bueno, ahora, ya habiendo cerrado el tema trabajos prácticos, vamos a... Lo último que vimos con ustedes fue lo de diagrama de despliegue, si mal no recuerdo, ¿no? Fue la última clase que vimos de teoría. Después ya tuvimos el TP y, bueno, la entrega que fue el lunes pasado, ¿no? Sí. Bueno, dame un segundito que... A ver, Profe, después podrías ver lo de las asistencias. ya, lo vemos ya. Sí, esto es otra cosa, no sé por qué le sacaron todo eso.
Antes era por defecto. Asistencia. Dame un toque, chicos, ¿sí? Tic, tic, tic. Acá entramos. Campus virtual. Asistencia. Asistencia. A ver, ahí debería estar disponible para que puedan. Si alguno tiene a mano el campus, chequelo. Sí, ya está, Sí, sí, profe. ahí está. Ahí está, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora déjenme que me muevo de pestaña y busco la presentación, porque la última que vimos era paquetes y terminamos con diagrama de despliegue. Bueno, entonces vamos con el que sigue. Que es el proceso unificado de desarrollo de software. Ahora déjenme un segundito que quiero ver las clases que nos quedan, así veo cómo metemos las. A ver, ¿dónde tiene subida? Oh. Bueno, pero antes usábamos toda la suite de Gmail y ahora cambiamos a Microsoft. Y yo tenía subido. El Classroom estaba más copado, profe. Sí, a mí me gustaba más el Classroom. Pero bueno, no sé, yo no pago las. Para mí era más intuitivo el Classroom, qué sé yo. Nada. Es más, chateamos por ahí, no tenemos tareas. Estas herramientas de Microsoft, yo nada, no soy muy pro Microsoft. Pero bueno. Bueno, acá tengo la PPT y iba a buscar. Encima también me cambiaron la máquina del trabajo. Entonces no me acuerdo si lo dejé subido. El cronograma. Dime un segundito. ¿Esto estaba en dónde? Yo quiero ver. Creo que nos quedan poquitas clases. Deben quedar. Netas nos deben quedar 4 clases porque después tenemos que tener el espacio para la entrega. Y tienen que tener una más por si tienen que recuperar. En esta no tienen que recuperar nada. Así que todos los que entregaron, aprobaron todos. Aprobaron todos con buena nota. ¿Dónde está? Acá está Drive. A ver, en esta. Cronograma. Ah, no, pero esta me mandaron en. Denme un minutito, porque quiero ver exactamente las clases que nos quedan. Cronograma. Cronograma. Estamos de 26. Entonces acá no está. Tiene que estar en este otro. Es como que me quedó recortito el cuatrimestre. Pero recortito. Bueno, no les hago perder tiempo. Después
Después cuando hacemos el break, lo busco. Pero nos quedan. ¿Cuándo tienen fecha de fin de las clases del cuatrimestre? Fin de junio, Creo que es el 11 de julio, bro. 11 de julio. Perdón, tengo tanta cosa. Acá, cronograma 20 veces. Acá lo encontré. Hasta el cronograma. Nos queda, hoy estamos a 18. Nos queda 1, 2, 3, 4. El 6 de julio es la última clase. Estamos re apretados, chicos. Y tenemos que hacer, entonces, va a ser para el 29 de junio la segunda parte del parcial. Y nos tiene que quedar dentro de la cursada un día, por si uno tiene que recuperar, el 6 de julio. Así que nos quedan clases efectivas. 1, 2, 3, 4 clases. 4 clases nos quedan. Pues encima el lunes que viene es feriado, es 25 de mayo. Así que nos queda para dar clases teóricas hasta el lunes 22 de junio. Porque después también tenemos el 15 de junio también es feriado. Mataron con los feriados. Bueno, tenemos entonces vamos a tratar de dar todos los temas de acá al 22 de junio. 29 de junio será el parcial. Y nos quedará una instancia de recuperatorio por si tienen que recuperar el 6 de julio. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Ahora vamos con la parte teórica. A ver, calendar acá, compartir. Avísenme cuando se ve la pantalla. ¿Se ve ahí? Ay, ya se está viendo. Sí, bueno, yo espero que me avisen porque una vez que pongo a compartir ya dejo ver el chat todo, así que... Bueno, hasta acá de lo que vimos, antes de arrancar con esto, de lo que vimos de diagramas, alguna duda, algo que quieran consultar, algo que quieran comentar. Si no, arrancamos ya con esto. Bueno, entiendo que no hay dudas ni consultas. Perfecto, no, yo por seguro que había quedado algo por consultar. Bueno, nada, vamos a meterle amor al lunes. Es denso porque es teórico, pero bueno, vamos a meterle un poco de cariño. Hasta ahora todo lo que veníamos viendo, ¿sí? En definitiva, fueron distintos diagramas, ¿sí? Dentro del estándar UML para poder representar de algún tipo de perspectiva, ¿sí? Al diseño de nuestro sistema. O sea, les quedó ese concepto, ¿no? Que tenemos podemos mostrar el sistema como de distintos puntos de vista, que pueden ser desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista estructural, ¿sí? Y a su vez tenemos dentro de esas divisiones distintos diagramas que nos representan, ¿sí? Como el mismo sistema visto de un ángulo en particular, ¿sí? Digamos, les quedó ese concepto independientemente de todos los diagramas que ya hemos visto, ¿sí? ¿Cuál es la Sí, sí. utilidad? Perfecto.
un poco el proceso unificado de desarrollo de software, ¿sí? Se nacieron de la mano y con UML y un poco la aplicación de UML vino con el proceso unificado de desarrollo de software. No sé si alguien escuchó las siglas RUP, Rational Unified Process. ¿Alguno lo escuchó alguna vez? Yo No, no. no. ¿No? Bueno. No, les pregunto porque a lo mejor leyeron o escucharon alguna vez. El proceso unificado de desarrollo de software es esto que tomó en base, ¿no? Que fue como, ¿No es como un consenso que tuvieron sí, en lo sí, que es es el como, desarrollo de software? es, Crearon como es- unas reglas que dijeron, bueno, vamos a exacto. seguir todas estas reglas. Vamos, claro, vamos a estandarizar un poco. Por eso lo que vimos al Claro, principio fue, estos son los diagramas, pero todos esos diagramas están dentro de, si quieren, de un grupo, de una metodología, ¿no? O sea, el desarrollo de software siempre requiere tener una metodología que nos permita esto, ¿no? Como verismo, ¿no? Cómo vamos a organizarnos, planificar. ¿Para qué? Para poder ejecutar nosotros las tareas de una manera ordenada, ¿sí? Lo que busca un poco toda la metodología es esto, ¿no? Ordenar, planificar, ¿para qué? Para poder ejecutar de alguna manera, ¿sí? Y en metodología 1 vieron una intro de que teníamos metodologías más estructuradas, después vimos metodologías que son más ágiles, como Scrum, Kanban y otras metodologías ágiles, esas son las más conocidas, pero no son las únicas metodologías ágiles que hay. Pero en el medio de eso, o antes de eso, también estaba lo que yo se lo resumí como el proceso unificado. En realidad es el proceso unificado de desarrollo de software, ¿no? Que justamente es un enfoque que nos va a permitir desarrollar software o sistemas, siempre pensando no en software y sistemas complejos, ¿no? De forma iterativa e incremental, pero centrado en los requisitos del negocio, ¿sí? Los requisitos del negocio, de lo que estuvimos viendo hasta ahora en diagramas, ¿cuáles serían los requisitos del negocio? ¿Cómo representamos los requisitos del negocio? En los casos de uso. Exacto, los casos de uso, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, esta clase tiene el objetivo justamente de presentar el proceso unificado y mostrar cómo se relacionaban con esos diagramas, ¿no? Ya vimos todos los diagramas, secuencia, comunicación, estado, actividad, componentes, etcétera. Pero la idea es cómo los relacionamos con el proceso unificado de desarrollo de software. ¿Pero qué es el proceso unificado? Justamente es un marco de trabajo propuesto por estos autores que también desarrollaron UML, ¿sí? Cuando desarrollaron UML también dijeron, bueno, nos ponemos de acuerdo y establecemos un marco de trabajo, ¿sí? Que es este proceso de desarrollo de software unificado. Obviamente, a diferencia de lo que eran las metodologías más rígidas o estructuradas, que eran, ¿se acuerdan? Waterfall, ¿sí? El proceso unificado UP permite adaptar este proceso a distintos tamaños de proyectos y tipos de equipo, ¿sí? Obviamente también parte de la base de que, así como las metodologías ágiles, también se centralizan en lo que el proceso es un desarrollo, ¿sí? O una creación iterativa e incremental, centrado en los casos de uso, ¿sí? Y orientado a la arquitectura, ¿sí? ¿Por qué centrado en los casos de uso? Porque partimos de esos requisitos, ¿sí? Los requisitos funcionales o los requisitos del sistema desde el punto de vista del usuario, pero eso nos va a llevar, ¿sí? A construir, ¿sí? El sistema orientado en una arquitectura. ¿Por qué? Porque a partir de los casos de uso, nosotros, es un poco lo que estuvimos viendo en el trabajo práctico. A partir de los casos de uso, yo voy a bajar
un primer esbozo de arquitectura que va a ser mi diagrama de clases, que puede tener las primeras clases principales de la base de mi software, y después a partir de ahí yo voy creciendo en la arquitectura, o sea, voy armando la arquitectura de manera incremental de mi sistema, pero teniendo el concepto de que sea algo robusto, escalable, que esté alineado justamente con el negocio desde el punto de vista funcional o del negocio, pero que al mismo tiempo sea fácil de mantener o escalar, ¿no? No salir de sistemas acoplados, ¿sí? Tratar de que lo que antes de ponernos a programar, poder tener como este esquema, este diseño de nuestro sistema en el cual después vamos a empezar, digamos, que tenga una buena base para que después pueda empezar a construir o ejecutar el desarrollo del código que va a ser este sistema, ¿no? Con una buena base estructural. Por eso es lo que le comentaba un poco hoy, lo que hablamos para mí, cuál es la diferencia en entender estas herramientas, o cuál es la diferencia en un profesional que conoce de alguien que, de vuelta, sin desmerecer, ¿no? Alguien que hace un curso, porque yo también hice cursos, pero cuando uno se enfoca en hacer un bootcamp de una tecnología, conoce de la tecnología, pero carece de la mirada de la construcción o el diseño de sistemas complejos, ¿sí? Desde el punto de vista de esto, ¿no? De la arquitectura o de pensarlo, y metodológicamente cómo puedo hacerlo de una manera profesional y escalable y mantenible. ¿Me siguen hasta acá? Para mí esa es la diferencia, ¿eh? Sí. Bueno, las características, los que estaba comentando recién, iterativo e incremental. Siempre vamos a buscar construir software en ciclos cortos con retroalimentación constante. ¿Esto qué significa? Que no vamos a, de vuelta como las metodologías más estructuradas, waterfall, tener todo, no hace falta que tengamos todo completamente descripto, ¿sí? Pero sí lo que vayamos haciendo, ¿sí? Tiene que sentar las bases para ir entregando software en ciclos cortos. Acá no es como Scrum, que te recomienda que los sprint, no sé si se acuerdan de Scrum cuando vieron metodología 1, que bueno, te dan como un sprint, puede ser un promedio de 2 semanas, pudiendo ser hasta de 4 semanas, o sprint muy cortitos de 1 semana, ¿sí? Acá no, este proceso, esta metodología, no define, digamos, cuántas semanas ni define el sprint, pero sí que uno tiene que poder construir software y poder entregar valor en ciclos cortos, porque lo vamos haciendo de esta manera como iterativa e incremental. Basado en componentes, ¿por qué? Buscamos justamente fomentar la reutilización y el desacoplamiento, un poco el proceso unificado, o RUP, o Rational, como en su momento se decía, a esta metodología, estaba como muy orientado a la programación orientada a objetos. Entonces, siempre busca, ¿no?, que podamos desarrollar componentes que puedan ser reutilizables y que estén lo más desacoplado posible, ¿sí? ¿Por qué digamos, buscaríamos que algo no estuviera, que estuviera desacoplado? ¿Cuál sería la contra de que algo esté muy acoplado? Al querer modificar algo, por el más mínimo cambio que quieras hacer, tenés que toquetear todo. Por todos lados, sí. Y cuando cuando uno hace un trabajo práctico para la facultad o sistemitas simples, como que uno tiene la visión de todo y bueno, toco acá y toco y sea en todos los archivos que tengo que tocar, o a dónde impacta esto que estoy cambiando. Pero cuando estoy construyendo sistemas grandes, complejos, donde trabaja mucha gente, equipos diferentes y hasta se integran con otros sistemas, si vos tenés algo muy acoplado,
lo más seguro es que vos cambies algo en un lugar y no estés cambiando, y no tengas la visión total de a dónde se está utilizando eso, y te va a funcionar una parte y vas a romper un montón de otros lugares. Entonces, ir, digamos, con esta filosofía justamente de reutilización y desacoplamiento es tratar de evitar esos inconvenientes que van a surgir a posteriori. Y pongan la firma que suceden, chicos. Siempre suceden. Si uno no lo piensa de antemano. Otra de las características es esto que les comentaba, que es como está centrado en la arquitectura. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder tomar decisiones, ¿sí? O validar que lo que estamos construyendo en etapas tempranas, o sea, podemos validar si venimos por el buen camino del punto de vista del diseño de la arquitectura de nuestro sistema, ¿no? Entonces, esa es una característica que se busca, ¿no? Como pensar primero, antes de ponerme a codificar, cómo va a ser la arquitectura de mi sistema, cuáles son las necesidades. Por eso me voy a soportar de distintos diagramas que me van a dar esas vistas, ¿sí? De la arquitectura de mi sistema desde distintos puntos de vista. Y obviamente el corazón del proceso unificado es justamente se organiza o parte todo desde las interacciones que tiene el usuario con el sistema, ¿no? A partir de los casos de uso, ¿sí? Hace un tiempo que yo ya no, yo cuando, ¿en qué año? Esto lo usé mucho ya por el 2008. Trabajé en un proyecto en donde se trabajaba mucho guiados por los casos de uso. O sea, trabajaba mucho con este tipo de metodología, ¿no? Antes de Scrum. Pero como que todo era a partir del caso de uso. Entonces, a partir de un buen reglamento de requisitos desde los casos de uso, y se construían sistemas críticos, y la verdad que funcionaba muy bien, funcionó muy bien. Después, como le contaba, no es que usábamos todos los diagramas de UML para el desarrollo de ese sistema bastante grande y que intervenía en integración con un montón de otros sistemas. Usábamos, obviamente, era centrado en los casos de uso. Después usábamos mucho lo que eran, bueno, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diagramas de estados. Esos eran útiles. Diagramas de actividad. Eran útiles para el equipo de desarrollo y para tener conversaciones con los usuarios que, digamos, en distintas capas, ¿no? que nos solicitaban el desarrollo de este software. La verdad que fue una buena experiencia. Bueno, eso sí, ahí sí pude poner en práctica eso sí lo había visto como materia acá en esta facultad, y me sirvió muchísimo para el laburo profesional, digamos. Bueno, controlado por los riesgos, ¿por qué? Es otra de las características, justamente buscamos reducir riesgos desde las primeras etapas, ¿no? ¿A qué me refiero? No es que no va a haber riesgos, sino tratar de identificar qué riesgos hay, ¿sí? Y hasta a veces uno toma decisiones técnicas sabiendo que hay, no sé, porque tenemos que entregar algo en determinado momento y poder avanzar, como que uno ya puede decir, bueno, acá sé que tengo una deuda técnica y lo hago a sabiendas de que está esto para corregir, pero esa conciencia, ¿sí? No es que se metió por abajo de la alfombra y no nos enteramos, sino que
buscamos controlar esos riesgos y a veces los riesgos pueden ser mitigados y a veces tenemos que asumir riesgos, pero el tema es que lo tenemos identificado y sabemos a dónde tenemos un punto de fuga, a dónde tenemos las mejoras que desarrollar a futuro en nuestro sistema, ¿sí? Bueno, como en toda metodología, después también van a ver que para mí se repite a partir de que uno conoce una metodología, después las diferentes metodologías como que van buscando encajar los mismos temas en diferentes lugares, pero en definitiva son los mismos temas, ¿sí? ¿Cuáles son estas fases del proceso unificado de desarrollo de software? El inicio, ¿sí? Que tiene como objetivo establecer cuál es el caso de negocio, justamente definir el alcance del sistema, evaluar si es viable o no es viable hacerlo. Generalmente es una fase cortita y exploratoria, ¿sí? Después, la elaboración, ¿sí? Que justamente donde en esa fase uno busca definir esa arquitectura base del sistema, identificar estos requerimientos claves, estos casos usos claves, tratar de eliminar los riesgos técnicos o por lo menos conocerlos y saber cómo mitigarlos y poder establecer un plan un poco más detallado para el resto del proyecto, ¿sí? Después está la fase de construcción en sí, que es la fase donde básicamente se ejecuta el desarrollo, ¿no? Ahí se va a codificar el desarrollo del software, las pruebas de los componentes, y vamos a aplicar todos esos modelos que fuimos detallando, ¿sí? Y vamos a ir produciendo distintas versiones operativas para ir entregando, ¿sí? Y bueno, una fase de transición que sería como la salida, ¿no? del proyecto donde incluimos lo que es la entrega final, ¿sí? Del sistema al usuario que va a, a usar nuestro software, todo lo que es la migración de datos, el soporte, documentación, capacitaciones, ¿sí? Y esto nos resulta conocido con distintas palabras. Uy, dame la segunda, chicos, si no, se va a hacer aburrido esto. ¿Me repite la pregunta? Esto o sea, ¿no les resulta conocido a qué otra metodología? O sea, olvídense de esto. Inicio, elaboración, construcción, transición. ¿No les parece que es que es algo que ya vieron? ¿En qué otras metodologías? Onda, En las parece, tradicionales, es como un claro. waterfall, pero hay más Exacto. waterfalls, digamos, no tenés uno solo. Claro, es como que vos vas agarrando pedacitos y por eso les pregunto a usted, porque a mí me pasó que cuando iba estudiando los distintos, digo, esto es lo mismo haciéndolo de otra manera y le cambiamos los nombres. Bueno, en el inicio el análisis, ¿sí? De requisitos, termina siendo lo mismo, pero lo que cambia es como la dinámica y con qué herramientas eh, ejecuto esa dinámica, ¿sí? Pero siempre se va a tratar de entender qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Eh, buscar diagramarlo, construirlo, deployarlo y la transición es entregarlo. En definitiva, entregarlo y se termina, digamos. Para cualquier proyecto, en definitiva, no importa la metodología, siempre pasa lo mismo. Uno tiene que entender, elaborar qué es lo que va a hacer, construirlo y entregarlo y transicionarlo, salir, ¿sí? La diferencia es que, bueno, es en cómo se encaraba eso. Lo que pasa es que el waterfall venía más de si quieren, de la ingeniería en sí, ¿sí? En donde, por ejemplo, un proyecto
de construir una casa o de construir un data center y montar un data center, y sí, es algo más de ingeniería tradicional, en donde, bueno, tengo mi plan de proyecto. No sé si cursaron había una materia antes que era gestión de proyectos. No sé si esa ya la cursaron o si sigue existiendo. No, eso dejó de pertenecer a partir de que cambió el plan. Tengo Cambió el entendido plan, que es ¿no? el plan 2003, ahí la sacaron. Había gestión de proyectos. Bueno, la gestión de proyectos, en definitiva, nada, un proyecto puede ser construir una casa, hacer un data center, es PMP, y eso es más waterfall, ¿no? Tengo todo mi alcance, definido todo el alcance, cuáles son todas las cosas que tengo que hacer, las tareas, de ahí cuáles son los... Ahí todavía está más estructurado aún, ¿no? Hay artefactos o elementos que, bueno, está el WS, está, bueno, el alcance, cómo se descompone eso en distintos paquetes, en tareas, quién ejecuta, se arma un GAN, eso no sé si alguna vez lo han visto, pero en definitiva eso era Waterfall. Esto es, bueno, Igual, profe, perdón que sí, le interrumpa, no, sí, en sí, no, 2003, el plan 2003 tampoco estaba gestión de proyectos, ¿no? no. Yo cuando lo hice estaba gestión de ¿No era proyectos. gestión operativa o algo así el nombre No, de la no, esa era, carrera? esa era Investigación esa operativa, era sí, lo investigación mismo. operativa, pero es otra, no, pero era dirección de proyectos. Yo digo porque lo hice allá por el 2000 y pico. Por Era ahí el dirección segundo de título. proyectos. Era dirección de proyectos y era PMP. ¿Conocen, no? PMP, Project Management. ¿O no han escuchado Sí, hablar? Bueno, Red, era ver, claro, era ver, y te certificabas, eso sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo, la certificación los PM, de sí, sí, PM. sí, sí, sí. Y, pero a mí lo que me pasaba, lo que le quiero compartir es esto, digo, cuando veía, digo, che, pero esto es lo mismo, ¿viste? Le cambiamos los nombres, pero en definitiva, si ya vieron una metodología, después es entender un poco a dónde machea lo que le están contando en la metodología. A mí pasó cuando había hecho análisis estructurado, todo lo que había visto, creo que también ya se los conté a ustedes. Nunca en mi vida lo usé en un trabajo, pero en el primer trabajo que entré y tenía su metodología, Oracle tenía su propia metodología para gestionar proyectos. Me sirvió haber visto análisis estructurado, pues dije, esto va con esto se parece a esto otro, entonces agarrar, digamos, un manual de otra metodología propietaria de una empresa, digamos, no me estaban hablando en chino básico. Podía encajarlo eh, a dónde iba cada cajito, para qué era cada una de las fases. Acá lo mismo, esto lo quería contar, ¿no? Acá alguien dijo, bueno, vamos a poner esto en este marco. En este marco va a haber estas fases: inicio, elaboración, construcción y transición. Eso era para que vean que en definitiva son marcos, que no existen buenos y malos. Existen marcos de trabajo o de metodológicos que nos pueden hacer más sentido para un proyecto y otros para otro, ¿sí? Si yo tengo que desarrollar un sistema o un producto que necesito estar rápido en el mercado, y no me voy a poner a hacer una metodología waterfall donde estoy todo un año, por decirle, ¿no? Tomando los requisitos y viendo y escribiendo toda la documentación funcional y haciendo, porque cuando me terminé de hacer eso, ya nada, salieron 10 empresas antes que yo y ya salieron a probar un producto. Ahora, si mi proyecto es montar una estación de internet satelital, que trabajé en un proyecto de ese estilo y me tocó liderar un proyecto de desarrollo de una estación de un telepuerto, se llama, para proveer internet, no sé, de acá de Buenos Aires a Vaca Muerta. Y es un proyecto que sí o sí no lo voy a hacer en metodologías ágiles, porque arrancaba desde tener un terreno, desde la parte, si quieren, eh, edilicia, hasta montar un data center para comunicaciones y, bueno, y todo lo que conlleva poner en funcionamiento
ese tipo de proyectos tecnológicos, en donde después hubo una partecita que tuvimos que desarrollar software porque era un data center de comunicaciones desatendido. Entonces tuvimos que desarrollar algo muy chico para hacer un monitoreo y control remoto de ese data center. Pero todo el proyecto de montar el data center no lo íbamos a hacer con Scrum ni con metodologías ágiles, si lo encargamos como un proyecto más tradicional, si quieren llámenlo Waterfall. ¿Sí? Es para entender que las metodologías o los distintos marcos de trabajo nos sirven de acuerdo al proyecto que estamos gestionando. ¿Sí? Bueno, un poco, no sé quién me había hablado, de que me decía, esto es como si tuviera pequeños waterfall chiquitos uno tras de otro. Sí, fui yo. Sí, bueno, perdón que no te veo, pero porque estoy viendo solamente la pantalla que estoy transmitiendo. Sí, esto, aunque parecen secuenciales, digamos, como estos se van solapando, ¿no? Y pueden tener varias iteraciones. Puedo tener un inception, una elaboración, construcción. La transición sí voy a terminar cuando termine todo, pero ese inicio, elaboración y construcción va a ser constante, ¿sí? No es que voy a hacerlo así como en cascada. Bueno, y un poquito este gráfico representa eso, ¿no? El inicio, voy a estar, ¿no?, en la comunicación, en entender, en planificar, en la elaboración, en la planificación y el modelado, en la construcción, el desarrollo del sistema, sí, el despliegue. Y esto puedo estar dando como varias vueltas, ¿sí? Y puedo ir teniendo lanzamientos a producción en tramos cortos hasta que termino. Y si yo veo esto y veo un grafiquito de Scrum, cambiándole los nombres, es lo mismo, ¿no? Voy construyendo software de manera iterativa y lanzando a producción. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, un poco en la fase de inicio, ¿no? Siempre vamos a hacer este tipo de preguntas, ¿no? O sea, si lo que vamos a hacer vale la pena desarrollarlo o no, o por qué vamos a construir lo que queremos construir, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? Todo más allá de la tecnología, ¿no? Acá vamos a definir justamente cuál es el caso de negocio, vamos a identificar estos actores claves, los casos de usos críticos, y ahí es donde ahí macheamos, ¿no?, lo que estuvimos viendo del tema de cómo levantamos requisitos con los casos de uso, cómo armamos nuestros diagramas de casos de usos, un poco para entender esto, ¿no? También en estas primeras etapas, yo no puedo ya identificar o hacer como un análisis preliminar de qué riesgos, y puedo tener a priori una estimación inicial, ¿no?, de lo que voy a desarrollar o del proyecto que voy a comenzar a desarrollar. Después entramos en la fase de elaboración, ¿no?, donde en esta fase nosotros vamos a justamente, ¿no?, diseñar estos modelos de dominios, empezar a consolidar la arquitectura de nuestros sistemas, ver qué riesgos se pueden eliminar, ¿sí? Y vamos a refinar esa primera planificación. ¿Por qué digo que se pueden eliminar? Porque hay riesgos que a veces no los puedo eliminar o los tengo que gestionar. Más que eliminar sería gestionar, ¿sí? Los que puedo eliminar, obviamente los elimino, pero hay riesgos que a veces uno no sabe que, hasta que llega el momento de resolverlo. Entonces, pero tengo que decir, bueno, ¿cómo puedo mitigar? Por ejemplo, un riesgo de un proyecto puede ser que el desarrollo de mi software va
estar integrado con otros proveedores y al inicio del proyecto yo no tengo todavía como documentación de ese otro sistema que tengo que integrar o integrarme. Bueno, es un riesgo alto porque no sé todavía cómo voy a entregar, qué complejidad tiene esa integración, si voy a tener los entornos, si tengo la posibilidad de probar, si me van a dar acceso a la documentación para desarrollar. Entonces, yo lo que sí tengo que hacer es poder identificarlo, ¿sí? Y ver de qué manera puedo mitigar o qué va a suceder si llego a determinada etapa de mi planificación y eso no lo tengo resuelto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Ahí, yo para pasar un ejemplito, uno, porque me pasaron miles, me ha tocado desarrollar integraciones con sistemas de centrales telefónicas, en donde te decían te vas a integrar con una central telefónica de Alcatel o de Siemens o de X, pero en esas eran las más conocidas. Y no sabía más que eso. Y teníamos que manejar un call center. Y lo máximo que conseguimos en su momento fue un PDF con 2 hojitas que por ahí te decían más o menos cómo te conectabas a la central y cuáles eran algunos eventos que se manejaban con la central. Entrábamos como Tarzán, chicos, era casi la nada absoluta lo que teníamos. Y no teníamos centrales telefónicas por las dudas para probar. O sea, había, la única, porque era hardware que sería fortuna. Entonces, cuando se montaba un proyecto de esas características, bueno, el cliente compraba ese hardware. Y hasta no tener hardware no podíamos hacer una prueba. Entonces nos basábamos en un PDF que te daban y decía, bueno, no sé. Lo mejor que podíamos hacer era tratar de construir con esa poquísima especificación y aprobarlo cuando nos conectamos a una central telefónica. De verdad, y ver qué pasaba ahí. En ese caso, ¿cómo se les ocurre que podíamos mitigar que no teníamos información? Evitando la muy... central telefónica a toda costa. no. Siempre. No, bueno, sí, dedicándonos nos ponemos una penchería y vamos a ser felices y no desarrollamos software. No podíamos evitarlo eso, digamos, teníamos que hacer una integración con una especificación que era escuetísima, y la única posibilidad que teníamos de probarlo es cuando salíamos a Go Live, digamos, en vivo. Era durísimo. Te cuento, lo único que pudimos hacer, para poder trabajar y poder después solucionarlo y que realmente funcione, es logs, chicos, logs y logs y logs y loguear todo y tratar de ver qué pasaba cuando nos conectábamos de verdad. Cuando nos conectábamos de verdad, pasó lo que sabíamos que iba a pasar, que el 80% de las cosas no funcionaba. No funcionaba y no funcionaba porque la especificación te decía una cosa y lo que te venía en el log era completamente distinta. O cuando llamabas al evento que tenía que llamar, no esperaba 3 parámetros, esperaba 5. Y nada, muchos dolores de cabeza y ver logs y logs y logs y logs y tratar de hacerlo ahí a vivo. Pero bueno, no lo podíamos eliminar el riesgo. La única manera que teníamos de gestionarlo era construir asumiendo que esa documentación era fidedigna y meter
mucho nivel de log para entender cuando nos conectáramos a esa central realmente qué estaba pasando. O sea, si los métodos y los eventos, en realidad eran los eventos, ustedes no llegaron todavía. ¿Han escuchado de SOAP o XML? Sí, un poco con Java. Bueno, en ese momento, antes de las API REST, hacíamos el futuro de ese momento era todo SOAP, era todo XML, y era un despiole, era un mar de XML y ver de dónde venía, de dónde respuesta, si estaba tagueado, si estaba mal tagueado, y bueno. Bueno, a lo que voy con esto es que hay riesgos que no lo puedes eliminar, y bueno, y tampoco tenés muchas herramientas para mitigarlo, pero bueno, de alguna manera tenés que poder resolverlo. Entonces, bueno, teníamos poca información, pocos datos de cómo se conectaba eso, y les juro que no teníamos más que nada más que eso. Y los problemas que nos podíamos encontrar, tampoco es que googleabas y alguien se había topado, no te encontraba con gente que estaba haciendo implementaciones de. O sea, ahora, bueno, ahora tiene ChatGPT, tirando por ChatGPT, después en un momento Dios bendijo y ¿alguna ha escuchado o usado Stack Overflow alguna vez? Sí, pero ya no. No, bueno, Sí, en su sí, es momento, más, particularmente para el DF y el tema de uno de los puntos de trabajo me está sirviendo un montón. bueno, yo en su momento Stack Overflow era lo mejor que te podía pasar si a otro le había pasado algo parecido a vos. El problema es cuando vos ibas a Stack Overflow y no eras el primer cristiano que estabas poniendo eso. No había nada, no teníamos ni siquiera. Ahora me río, ¿no? Pero en ese momento nos la pasábamos sin dormir. Pero bueno, son anécdotas. A lo que voy es que a veces uno se encuentra con cosas que ni siquiera las podía buscar, no había ni documentación, la documentación que había era poca y te encontrabas con poca gente que se había topado con los problemas que te habías topado. Y bueno, y así se fue construyendo la base de conocimiento, ¿no? Después uno lo utilizábamos un montón, después uno va dejando sus comentarios y así se construyó mucha base de conocimiento, ¿no? Del desarrollo de software colaborativamente, ¿no? Pero me acuerdo que cuando nos topábamos con ese problema y sabíamos que ni en Stack Overflow estaba, estábamos fritos, estábamos fregados. Pero bueno, había que hacerlo funcionar igual. Nada, son experiencias de a la distancia, uno termina aprendiendo, ¿no? Pero en ese momento tenía ganas de decir yo, nada, me quiero dedicar a otra cosa porque esto no lo vamos a poder resolver. Pero no, todo se terminó resolviendo. Pero bueno, era un poquito esto para ponerle un poco más de onda a esta parte teórica, se eliminan riesgos. Bueno, el riesgo que no lo puedes eliminar. El riesgo que hasta ni siquiera lo puedes mitigar. ¿Sí? Hay riesgos que se asumen y bueno, y después ven cuando llegan esos riesgos, qué podemos hacer. Pero bueno, ¿alguno de ustedes se topó con algo así? Los que laburan en esto o los que no trabajan en esto, también en en algún proyecto. Es el clásico ejemplo de cuando te mandan a hacer algo que ni siquiera el que te coordina o el que te supervisa sabe cómo hacer y bueno, arreglate. No sé cómo se tiene que hacer, pero se tiene que hacer, así que Es durísimo, sí, durísimo. Peor, bueno, no sé si alguno trabajé también para la industria financiera, que ahora volví al desarrollo de toda la parte de pagos y eso.
Y también te venían las resoluciones del Banco Central, donde te dice que hoy para mañana hay que implementar, o sea, el QR interoperable o hay una normativa. Y sigue pasando hoy, te mandan te mandaban una especificación que vos construías todo, y ya está nada con API REST, con todo. Te decía, bueno, vos construís todo en base a esta API, este es el contrato, esta es la firma, estas son, bueno. Y hacías todo eso y te aseguraban que, bueno, del intermediario te garantizaba que eso funcionaba así, te juntabas con, no sé, con las billeteras virtuales, con un montón de gente, y vas a implementar a las 2 de la mañana porque se hacían todos en esos horarios, y cuando ibas a implementar lo que ellos te dijeron que venía como un string, venía después como un entero, y no se respetaban las firmas, y bueno, después te toca estar a la madrugada corrigiendo con el equipo las cosas en horario donde todo el mundo está durmiendo. Pero bueno, nada, sepan que eh, lo primordial es por lo menos es tener identificados esos riesgos, ¿no? Después ver cómo uno los puede gestionar o eliminar es otro tema. Bueno, sigamos. Bueno, después la fase de construcción es justamente donde vamos a estar desarrollando iterativamente todos los componentes, ¿no? Vamos a integrar las funcionalidades, vamos a realizar todo lo que sean pruebas unitarias, de integración. Vamos a generar el versionado o las distintas versiones de nuestro software, las N versiones que vamos a entregarnos. Y obviamente vamos a aplicar los diagramas, ¿sí?, que estuvimos viendo para guiar ese diseño y la validación del sistema. Y bueno, la fase de transición, una vez que ya terminamos de hacer todo nuestro desarrollo iterativo incremental y ya tenemos el sistema, o sea, lo que buscamos es llevarlo a un entorno ya final productivo. En esa transición, no sé si han trabajado con, sí, en metodología seguro, ¿no? En metodología 1 lo vieron, toda la parte de pruebas de aceptación y todo eso, digamos que con la validación del usuario final, si es necesario hacer alguna migración de datos o capacitación de usuarios para desplegar el sistema. Es en la etapa en donde ya estamos, digamos, haciendo la salida y la entrega de ese software. Dice, también se corrigen defectos detectados por usuarios finales. Siempre, a ver, no existe un software que no tenga bugs, ¿no? Eso ya por definición, no vamos a tener software que esté libre de defectos. Lo que buscamos es que entregar un software, digamos, que no tenga defectos bloqueantes o críticos. Después pueden aparecer algún bug o un defecto que sea detectado por un usuario que se corrija, pero no debería ser en la fase de producción tener ningún defecto que sea bloqueante o crítico, ¿sí? Como hablábamos, cada fase, ¿sí?, este desarrollo siempre va a ser iterativo incremental y cada fase puede como tener varias iteraciones, ¿no? La idea es que en cada iteración nosotros podamos hacer un incremento funcional de nuestro sistema, ¿no? Por eso vamos en todas estas fasecitas, es como hacer, como decía uno de ustedes, es como análisis, diseño, implementación y prueba, como en pequeños ciclos, ¿no? Pero en cada ciclo buscamos tener un incremento funcional de nuestro sistema. Obviamente esto siempre nos va a permitir, ¿no?, poder incorporar cambios, validar decisiones y entregar valor de manera progresiva. ¿Quieren que hagamos un cortecito un ratito ahora? Ahora me estoy quedando seco de hablar. Bueno. Me sirve.
¿Sí? ¿Les parece? Volvemos. ¿Qué hacemos? ¿15, 20? Después le metemos hasta el. ¿Hacemos 20? Y después le metemos hasta 20 de el. una. ¿Sí? Bueno, Dale, vaya. perfecto. Volvemos. ¿Qué son? ¿Y 25? 26. Bueno, volvemos menos. Y 45 y 46, volvemos. De una, Y profe. después ya. Sí. Y después ya. Le metemos lo que queda hasta el final. Y le subo las notas. Y subo las notas, ¿sí? Perfecto. Bueno, espera que. Bueno, nos quedamos en disciplinas. Pero dame un segundito que me quede. No lo estoy compartiendo. Bueno, seguimos. Hasta acá. ¿Alguna consulta? Vieron que todo es bastante. Si pueden hacer relacionamientos entre las distintas metodologías, pueden ir haciendo un paralelismo, ¿no? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta? No, de momento bien. Al No, de menos por mí. momento no. Bueno, estas son las partes más aburridas porque es toda la parte más teórica, pero bueno. Bueno, las Profe, disciplinas. esto todavía no está subido, ¿no, profe? Oh, no, cuando termine la clase ya se lo subo. Ya no. Esto un rato lo terminamos, un rato no. Si nos surgen muchas dudas, esto 9:15, estamos liquidando la parte teórica. Y después ya cuando lo termine ya se lo subo ahí también se lo subo al campus, ¿sí? Así le queda esto. Bueno, como hablamos, hay como dentro del proceso unificado hay como una serie como de áreas de trabajo, ¿no? O disciplinas, como se les llaman, que uno va ejecutando a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Estas disciplinas no son exactamente las fases del proceso, sino que pueden estar presentes como en mayor o menor medida en cada una de estas fases, ¿no? Obviamente dependen del momento y los objetivos del proyecto en sí. Bueno, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden representar estas fases con diagramas de UML u otras herramientas, ¿no? Para todo lo
Después la parte de pruebas, justamente vamos a validar primero si nuestro sistema desarrollado cumple con todos esos requisitos, ¿sí?, que levantamos, todos esos casos de uso, ¿no? Vamos a buscar testear o probar, digamos, toda la parte funcional, ¿sí? O sea, que se ejecuten los casos de uso, si los flujos bien, pero también vamos a hacer pruebas de integración, si nuestro sistema se integra con otros sistemas, pruebas de performance o rendimientos, y también podemos incluir pruebas de aceptación de usuario. Después tenemos todo lo que es la parte de gestión de configuración, ¿sí? Esto vamos a llevar toda una gestión del control de cambios en nuestro código, modelos, documentación, ¿sí? Básicamente nos apoyamos con herramientas como Git o hay otros sistemas de control de versiones, puede ser. Bueno, antes se usaba mucho SVN, ya no se usa mucho, pero cualquier sistema de control de versiones o en definitiva, para que nosotros sepamos en qué versión está cada uno de nuestros componentes, ¿no? Podemos tener separado todo lo que es la parte del desarrollo en sí, de lo que son las pruebas y producción. Y después toda la parte de gestión del proyecto en sí, ¿no? Que es donde vamos a coordinar todas esas actividades, vamos a coordinar las actividades, la asignación de las tareas, vamos a hacer esta gestión y control de riesgos, de tiempos, de costos, ¿no? Las planificaciones de cada iteración, qué métricas, si vamos a tener definidas métricas que llevar adelante en nuestro proyecto, por ejemplo, si estamos viendo, no sé, cantidad de bugs críticos por entregas y cuántos, o la calidad de nuestros entregables, ¿no? O bueno, cómo vamos a armarnos un cronograma de entregas por cada iteración, cuánto va a durar esa iteración y bueno, qué tipo de revisión vamos a hacer sobre esas iteraciones. Todo eso forma lo que sería la gestión del proyecto en sí, ¿no? Después toda la parte de entornos, ¿sí? Entornos va a incluir todo lo que son las herramientas de desarrollo, que pueden ser los CIDES, estándares de desarrollo, plantillas, la configuración del ambiente de desarrollo, ¿sí? Vamos a tratar de asegurarnos de que todos los miembros del equipo trabajen en las mismas condiciones, coherentes y que sean todos compatibles, ¿no? Pasaba mucho en su momento donde esto, o puede pasarle también hoy, donde uno, si no establece cuáles son esa configuración del ambiente o qué estándares vamos a trabajar, en donde, no sé, uno utiliza una librería que no está validada por el equipo o utiliza componentes que solo está usando el local en su rama, ¿sí? Y después eso no cumple, no sé, una especificación de arquitectura o el cliente no aprueba determinado uso de un componente en sí. O hasta de el despliegue de dónde se va a desplegar nuestro software. Yo creo que ya les conté el caso en que habíamos desarrollado también todo un sistema para una petrolera en donde se había asumido que todo el despliegue se iba a hacer en componentes digamos, utilizando Azure. Y se desarrolló y se diseñó la arquitectura, digamos, teniendo como premisa de que íbamos a desplegar la infraestructura de Azure, ¿sí? Y esto lo validamos con el área de arquitectura de nuestro cliente y nos dio el ok. Entonces, cuando llegamos a producción,
el área de infraestructura de la empresa había cambiado la especificación y no trabajaba más con Azure, sino con OpenShift. Entonces, nada, no era menor el cambio, digamos, de haber desarrollado todo, digamos, pensando en hasta componentes de infraestructura de Azure, tener que migrar todo ese desarrollo y ajustar parte de nuestro desarrollo para que corra en OpenShift, que es de Red Hat, ¿sí? Entonces, tema de entornos y asegurarnos las herramientas, estándares y las configuraciones del ambiente o hasta de la infraestructura donde vamos a desplegar, no son temas menores, ¿no? Bueno, después, todo lo que es el proceso unificado también define roles dentro de esta metodología. Pues yo le voy a contar qué roles sí vi y qué roles nunca vi en un entorno laboral, pero bueno, dentro de la metodología hay roles definidos. Uno de los roles es el analista de negocio o analista funcional, ¿sí? ¿Alguno escuchó el rol de business analyst o analista de negocio? No. ¿No? ¿No saben que es un analista funcional, un analista de negocio o business analyst? ¿No lo han escuchado? Vi que lo piden siempre ¿Sí? en las Ok, cosas de bueno, por eso, trabajo, sí. bueno, eso, pero lo he escuchado en ese sentido. Bueno, justamente el analista de negocio, business analyst, es el que dentro de UP vendría a ser el que hace todas las especificaciones de los casos de uso, del que se va a enfrentar con el usuario para tratar de entender el negocio, de qué va el negocio, ¿sí? Y acá donde yo nunca lo vi, el ingenio de requisitos. Para mí es digamos, o en mi experiencia, el que baja, como que el analista de negocio, UP lo tiene como que fuera el que entiende el negocio en sus flujos, en sus grandes casos de usos, pero después el que baja el requisito es un ingeniero de requisitos. En realidad yo nunca lo vi dividido de esa manera. Sí, en un banco diferenciaban entre analista de negocios o business analyst y analista funcional. El analista de negocios para este banco o business analyst era el que entendía del negocio bancario y el ingeniero de requisitos era el analista funcional que se juntaba con el analista de negocio que conocía todos los circuitos de distintos flujos bancarios y contaba lo que quería para que el analista funcional, que sería este ingeniero de requisitos, bajara a detalle, ¿sí?, las especificaciones de caso de uso. ¿Me siguen? Pero fue en el único caso donde pude machar, tampoco lo llamaban así como ingeniero de requisitos, pero en donde diferenciaban el analista de negocios de alguien que después especificara eso, ¿sí? El arquitecto de software, sí, es un rol súper conocido y que está vigente. Digamos, con este sí me ha tocado trabajar con este tipo de perfiles y se siguen pidiendo. Diseñador, ¿sí? Esto tenemos dentro de todo lo que es parte de diseño, tenemos diseño UX, UI, ¿sí? El que diseña el software del punto de vista justamente más volcado a la experiencia de usuario, la UI, el developer, programador, y tester, o ahora lo van a escuchar siempre como QA o QE, no sé si también han visto o han escuchado o han visto de ese tipo de roles en pedidos de
generalmente de posiciones laborales. Sí. Yo el único que no lo vi, así como lo dice acá, es el de ingeniero de requisitos. ¿Sí? Bueno, gerente de proyecto o project manager es otro de los roles dentro del proceso unificado. Obviamente cada uno va a cumplir una función dentro de una disciplina o una fase de la metodología. Y un poco lo que íbamos hablando, ¿por qué encaja UML con el proceso unificado? Porque en definitiva fue prácticamente diseñado junto, ¿no? O sea, cada diagrama de UML se aplica en diferentes fases y disciplinas del proceso, justamente para poder documentar y, en definitiva, comunicar con claridad qué es lo que estamos diseñando. Obviamente, los casos de uso son la columna vertebral o principal del proceso unificado de desarrollo, porque siempre se va desde la visión del usuario, ¿sí? Desde los requisitos o de la vista del usuario hasta las pruebas, ¿no? Y lo que nos va a permitir es tener como esa trazabilidad, ¿sí? En todo el punta a punta, ¿no? Desde que se toman los requisitos hasta que, digamos, cumplo con las necesidades que el negocio me requirió. Obviamente el modelado de los casos de uso va a ser o más fuerte en el inicio, ¿no? En las fases de inicio, donde vamos a identificar actores, casos de uso principales, lo vamos a representar en estos diagramas que ustedes ya estuvieron practicando, en donde vamos a delimitar el sistema y nos van a permitir estimar de alguna manera a alto nivel su complejidad y alcance. No significa que lo vamos a definir todo solamente en la fase de inicio y nunca más en otras fases vamos a seguir escribiendo casos de uso o ayudando o desarrollando otros casos de uso, sino que lo que buscamos en la fase de inicio es justamente lo principal y después vamos a ir haciendo como iteraciones, ¿no? Obviamente en la fase de elaboración lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Profundizar los casos de uso, vamos a detallarlos, todos estos usuarios, los escenarios principales, alternativos, excepciones. Y vamos a buscar relacionarlos con diagramas de secuencia, actividad, ¿sí? En los casos que nos sean de utilidad para justamente definir más claramente cuáles son los flujos de interacción. Los diagramas de clases, como verán, esto es todo un repaso de tratar de encajar cómo encaja UML con este proceso. Como ya vimos, ¿no? En la parte de clases, el diagrama de clases, vamos a siempre estar representando la estructura estática del sistema, las entidades, atributos, que van a ser como la base de nuestro diseño técnico o la base de la arquitectura que vamos a empezar a construir para luego poder implementarla, ¿no? Los diagramas de secuencia, como vimos, nos van a permitir validar esa lógica de los casos de uso, vamos a poder asignar responsabilidades y también nos van a ayudar a detectar si necesitamos más atributos u otros métodos, ¿no? Los diagramas de comunicación, ¿sí? Que están enfocados más en lo que es la colaboración entre los objetos, ¿sí? Como también estuvieron practicando, sin hacer énfasis en esa temporalidad, sino más bien son más compactitos y nos sirven para ver un poco más
la topología de cómo interactúan estos objetos, ¿sí? No tanto la secuencialidad. Los diagramas de estados, con esto vamos a modelar las entidades, el comportamiento más complejo de las entidades, ¿sí? De vuelta, en aquellas entidades que haga sentido que tengan estado en nuestro sistema, como también ya estuvimos practicando, ¿no? No sé, por ejemplo, una factura o cualquier objeto que va cambiando de estado y que queramos justamente poder representar eso. Diagrama de actividad es lo que ya vimos, ¿no? Que nos permiten representar todas esas tareas y decisiones en donde las vamos a ir delimitando por swim lines o calles que nos van a permitir ver quién es el responsable de cada una de esas acciones y nos van a servir para describir procesos de negocios o hasta algoritmos, ¿no? Dentro de nuestros sistemas. Y bueno, estos últimos dos que lo habíamos visto antes de la clase, antes del parcial, que fue el de componentes, que nos va a permitir, digamos, ver esta estructura lógica entre los distintos subsistemas o módulos y cómo se conectan a través de estas interfaces requeridas o provistas para poder asignar la asignación de tareas a distintos equipos de trabajo y la integración técnica. El que no practicamos para mí y que no tenía mucho sentido practicarlo el diagrama de despliegue, pero sí vimos que justamente lo que buscamos con este tipo de diagramas es de alguna manera representar la infraestructura física en donde vamos a ejecutar estos artefactos, en donde vamos a incluir todos los nodos, servidores, dispositivos, etc. Esto en implementaciones generalmente se llevan, como les contaba, con equipos más de infraestructura, pero nosotros como desarrolladores tenemos que saber, digamos, o tenemos que poder comunicar cuál va a ser la infraestructura necesaria para que corra el software que estamos desarrollando. Un poco para ver así que en cada fase a dónde podemos vincular cada uno de estos diagramas. Como les decía, en la fase de inicio, sí vamos a poder vincular con todo lo que es los casos de uso y el modelado de negocio. En la fase de elaboración, todo lo que son diagramas de clase, secuencia, estados. En la construcción ya vamos a ver directamente los componentes, las actividades o las pruebas que vayamos construyendo durante nuestro desarrollo. Y en la transición vamos a poder tener los diagramas de despliegue, documentación, configuración, manuales, etc. Un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La comparación con el modelo de cascada, ¿no? El modelo de cascada, como decía, es un enfoque así como secuencial en la que cada fase de desarrollo no avanzo a la siguiente fase antes de terminar en la que estoy, ¿no? Es análisis, diseño, implementación, pruebas y entrega, ¿no? Entonces un poquitito lo que vimos acá es que ese enfoque aplica a determinados tipos de proyectos en el cual algunos son necesarios, pero para el desarrollo de software en sí tiene la debilidad que tiene esa rigidez frente al cambio, ¿no? Si tengo que tener todo analizado para después entrar al diseño y después todo diseñado para entrar a implementación, ¿sí? Si hay algo que me quedó pendiente en el análisis, cuando yo estoy implementando, si llegué tarde me refiero a que los cambios son más costosos, ¿sí? No salen más costosos, me refiero al tiempo y el esfuerzo, ¿no? Un poco el proceso unificado busca
al igual que las metodologías ágiles, que el desarrollo sea de manera iterativa e incremental, en donde en cada iteración podamos hacer esto que hablábamos, ¿no? Que es como una pequeña cascada en tiempos más cortos, ¿no? Donde yo pueda hacer el análisis, diseño, codificación y pruebas en tiempos más cortos. ¿Para qué? Para poder tener feedback continuo de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿no? Y obviamente poder detectar problemas de manera más temprana, ¿no? Un poco la comparación práctica es esto, ¿no? Que en cascada los requerimientos son cerrados al inicio y cualquier cambio que sea posterior a eso va a ser mucho más costoso. En cambio, en el proceso unificado vamos a priorizar esos requerimientos, refinarlos gradualmente, ¿sí? Y empezar a construir y entregar el valor en cada iteración. En cascada, ¿no? La entrega ocurre al final, ¿sí? En el proceso unificado, ¿sí? Voy entregando software funcional, ¿sí? Desde etapas tempranas, ¿no? Y un poco en UP, para mí está muy ligado también con todo lo que es Agile, ¿sí? La idea es que uno vaya tomando aprendizajes, ¿sí? A medida que uno se va incorporando al proyecto, ¿sí? Y va incorporando el proceso del proyecto, ¿sí? En cascada, generalmente los errores aparecen siempre tarde, o a veces ni siquiera los errores, a veces se construyen cosas que cuando uno las va a implementar, los actores que nos definieron esos requisitos ya no están y hay nuevos actores y hay que volver a arrancar. También me ha sucedido ese tipo de eventos en la vida laboral, en donde empezamos a desarrollar con toda una toma de requerimientos y unos actores, y cuando vamos a entregar cambió la gente que pedía y cambiaron completamente los requisitos. Pero bueno, nada, a eso cuando uno va trabajando en etapas más cortas, no es que uno no va a tener pérdida, no va a tener costo, pero el costo siempre va a ser menor a esperar al final del proyecto para entregar, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, todo ok, profe. Sí, me un pin, porque si no me voy a quedar a garganta seca de vuelta. Nada, un poco como le decía, esta parte teórica son un poco más en volantes, pero bueno, nada, es para que vayan teniendo el concepto. Bueno, un poco lo que venía charlando, ¿no? Hay como muchas similitudes, pero también hay diferencias con metodologías ágiles como Scrum, ¿sí? Si bien pertenecen como a diferentes enfoques, ¿sí? Ambas metodologías comparten principios que se pueden hasta complementar bien en varios contextos de desarrollo. Las similitudes, obviamente, ambos son iterativos incrementales, ¿no? No esperamos a tener todo definido para empezar a construir y todo construido para empezar a probar y todo probado para recién entregar al cliente. Digamos que buscamos esa dinámica de ser, digamos, de ir construyendo incrementalmente, iterativa e incrementalmente. Obviamente, ambas metodologías promueven la entrega continua de valor, incluyendo la participación activa del cliente, ¿sí? Obviamente, todas este tipo de metodologías se centran en que los equipos sean colaborativos y autoorganizados, ¿sí? Y bueno, lo que nos permite es justamente responder ante el cambio con
mecanismos de ajustes como pueden ser retrospectivas en Scrum o la evaluación de las iteraciones en el proceso unificado de desarrollo. Las diferencias, a ver, UP define como roles más técnicos, ¿no? Arquitecto, analista, tester, ¿sí? Y actividades como formales, ¿no? En estas disciplinas como el análisis, diseños, mientras que en Scrum, si recuerdan, solamente hay 3 roles: Product Owner, Scrum, Scrum Master y el equipo de desarrollo, ¿sí? Es un poco más abierto en ese sentido. Un poco UP hace como énfasis en la documentación y en el modelado utilizando UML, lo cual resulta importante, o valioso en sistemas grandes y complejos. Scrum no nos pide nada de esto, ¿no? Promueve la simplicidad. En ningún momento en Scrum nos dice tienen que tener tal diagrama, tienen que tener tal o cual artefacto, ¿sí? O sea, lo importante en Scrum es código, entrega de código funcionando, ¿sí? Como el código como documentación en sí. Un poco les comentaba al principio, Scrum trabaja con este concepto de sprint fijos, generalmente de 2 semanas, pero también por lo general es el slot de tiempo que se fijan para los sprints. Aunque he trabajado también en proyectos donde 2 semanas nos quedaba como muy corto y necesitamos hacer sprint de 3 semanas. Y he trabajado en proyectos más chiquitos donde podíamos hacer sprint de 1 semana, ¿sí? Mientras que en UP, en el proceso unificado, nada, tampoco no hay una duración como definida, digamos. Uno puede variar esas iteraciones en duración como en profundidad de temas que queramos atacar en cada iteración. Lo que sí vale es que vamos a hacer el desarrollo en iteraciones. Y esto es verdad que en muchos proyectos reales se combina como ambos enfoques, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que podemos utilizar Scrum como marco ágil de la gestión diaria del trabajo y todo lo que es el proceso unificado como guía de desarrollo técnico, ¿no? Justamente aprovechando lo mejor de cada uno de los mundos, ¿no? Digamos, es un poco lo que hablábamos de, bueno, voy a tomar lo que me sirve, lo que me es útil para mi proyecto. Necesito en este proyecto poder tener el diseño de diagramas de clases, necesito poder, porque me aporta al conocimiento del equipo, a la generación de conocimiento del producto, eh, diagramas de estados. Uno define todos estos artefactos que en definitiva suman valor al software que estamos construyendo, ¿sí? El ciclo de vida iterativo con entregables, en cada iteración vamos a generar entregables como decía, de los que nosotros o el equipo considere que son útiles, diagramas actualizados, código funcional, es código funcionando, pruebas ejecutadas, ¿sí? ¿Qué pruebas ejecutamos en esa iteración? Otra documentación técnica que podemos sumar, ¿sí? En general esto lo que mejora es la calidad y la visibilidad de nuestro proyecto. ¿Cuáles son algunas buenas prácticas en el proceso unificado de desarrollo? ¿Sí? Obviamente lo que charlábamos hoy con respecto a atacar riesgos del inicio, o por lo menos identificar cuáles son los riesgos que llevamos detectando antes de ponernos a tipear una línea de código, ¿sí? Y cómo vamos a gestionarlos, esos riesgos.
Obviamente, modelar solo lo necesario, ¿sí? De vuelta, estos son herramientas, ¿sí? Son herramientas que las vamos a utilizar cuando sean útiles, ¿sí? En nuestro desarrollo. Otra buena práctica es esto, ¿no? Que nosotros podemos iterar con entregables funcionales. Digamos, no nos sirve que en una iteración entreguemos solamente documentación de diagramas de estados actualizados y el diagrama de clase, si no entregamos código funcionando, de poco sirve no tener documentación actualizada. Otra buena práctica es siempre involucrar al cliente en el proceso, siempre. Y bueno, poder trazar todos los requisitos, ¿sí? Levantados con el diseño que hayamos desarrollado y con las pruebas que hayamos ejecutado para garantizar que esos requisitos fueron cumplidos. Errores comunes, documentar todo antes de desarrollar. Porque ¿en qué caeríamos si hiciéramos esto? Y tendrías que estar rehaciendo toda la documentación a medida que encontrás errores o hay algún cambio. Me Claro, imagino pero por ahí. ¿qué haríamos en Waterfall? Digo, voy a documentar primero todo, voy a hacer todo el análisis, toda la documentación, y una vez que termino todo eso, recién paso a la parte de diseño, y después de termino todo eso, recién paso a la parte de implementación. O sea, no hace falta documentar todo antes de desarrollar, sino lo mínimo necesario para que podamos establecer las bases de lo que vamos a desarrollar y que empecemos a construir de ahí. Otro error común, tener iteraciones entregables reales. Cuando me refiero a un entregable real, no es solamente lo que decía recién, de tener lo que hayamos elegido como documentación, es entregar en una iteración. Acá tenés todos los casos escritos y los diagramas de clases. ¿Y qué me entregaste? ¿Y hay algo funcionando de software? No. Si no hay algo funcionando de software, como que la iteración tampoco tiene valor, ¿no? Obviamente, UML superficial o desactualizado. Tampoco nos sirve decir, bueno, vamos a utilizar estos diagramas y después esos diagramas no tienen sentido, digamos, o no se van a mantener, no va a ser un artefacto mantenible o un artefacto de valor solamente por decir que lo hicimos, ¿sí? Y otro error común es ignorar la arquitectura desde el inicio, porque justamente lo que busca el proceso unificado es que ya desde el inicio podamos ir esbozando esa arquitectura y construyéndola, digamos. No pensar en arquitectura desde el inicio es un error porque nos puede llevar a construir, ¿sí? En donde uno puede meter funcionalidades y agregar código y va a llegar un momento en que si no tuvimos en cuenta la arquitectura desde el inicio o saber que en algún momento podemos refactorizar, que después vamos a ver qué es refactorizar, nos va a salir muy caro en el sentido de que me ha tocado en proyectos donde no se podía seguir metiendo una feature más, una funcionalidad más, porque la arquitectura era un desastre, no había arquitectura, todo era un desastre. Entonces, desastre me refiero, funcionaba, pero requería tanta infraestructura para que funcione, sería muy caro poner el sistema en funcionamiento y cualquier cambio que queríamos introducir, ya sea de correcciones o de mejoras funcionales, era costosísimo. Eso fue porque nunca se tuvo en cuenta la arquitectura desde el principio. Salía más barato desarrollar todo de cero que meter cambios. Por eso, un error común es ignorar la arquitectura no desde el inicio del proyecto. Bueno, no puede establecer y tener métricas de calidad y de avance, ¿sí? De cómo venimos avanzando con el proyecto, de la calidad que tiene nuestro
nuestro software, cómo vamos a medir, tiene qué porcentaje de pruebas o de cobertura de pruebas unitarias, por ejemplo, tiene nuestro proyecto. Podemos arrancar sin tener pruebas unitarias, pero saber que vamos a, no sé, los primeros sprint. No lo hacemos porque queremos entregar valor rápido, pero después sabemos que tenemos que meter pruebas unitarias porque si no, a medida que va a ir creciendo, no vamos a tener manera de controlar ese software de manera más automatizada, ¿sí? ¿Cómo podemos adaptar este marco del proceso unificado a pequeños proyectos? O sea, podemos aplicarlo así como de forma más ligera, ¿no? Usar solamente los diagramas que sean esenciales para el proyecto que vamos a desarrollar, planificar 3 o 4 iteraciones, ¿sí? de nuestro proyecto y documentar solo lo que sea indispensable, ¿no? Tener reuniones ágiles, pero de vuelta, con el enfoque en la arquitectura de lo que estamos construyendo. En la industria, por eso les decía que van a ver como proceso unificado de desarrollo de software o lo van a encontrar como siglas como RUP, ¿sí? Sigue usándose en banca, defensa, seguros, emergencias, salud. Yo lo he visto, lo utilicé mucho en sistemas de emergencias y salud, en sistemas críticos sobre todo, y de seguridad también, defensa y seguridad. Cuando requerimos tener justamente una trazabilidad total, ¿no? Entre los requisitos y lo que desarrollamos, cuando los contratos los exigen, a veces los contratos nos exigen que que entreguemos además de nuestro software cierta documentación, y generalmente cuando nos exigen documentación nos piden estándares, y muchas veces nos piden que el estándar sea determinados diagramas. En equipos grandes y distribuidos, ¿sí? También es muy usado el proceso unificado, o en proyectos que estén regulados, ¿sí? Y bueno, hasta acá un poco el resumen, digamos, esta clase teórica era como para poder poner bajo el paraguas del marco del proceso unificado todos los diagramas que estuvimos viendo hasta el primer parcial. Así que hasta acá tenemos de teoría para hoy, chicos. ¿Nos vamos temprano entonces, profe? Y ya no tenemos, sí, ya estamos, ya no, ya da, si no, ya vamos ya se van a dormir todos ustedes y yo ya estoy cansado de hablar. Así que, pero nada, dudas, algo, quedó algo, me expliqué, les quedó el concepto. La idea de esta clase era justamente, todos esos diagramas que vimos era, digamos, como marcarlo dentro de este marco, ¿sí? Y que tenga un sentido, que estos diagramas por sí solos no son más que parte de un marco de trabajo. Claro. Ahora, pero nada, para que también, como les decía, ¿no? Sí, ahora, espere que ya voy a hacer eso. Voy a bajarme en PDF y se lo subo ahí. Lo subo. Tuki tuki. Así ya les queda el material. ¿Dónde me quedó acá curso?
Ahí ya le subo el archivo. Esto es